ahí al cuadrito de en vivo para que la vean. Pero parece que nadie está viendo porque nadie me responde, entonces, por favor, díganme si sí, si no, si me están escuchando o no. Bueno, ya hubo un holas. Hola, profe. Hola, Anonymous. Bueno, si ya me escuchan más. Gracias. Pensé que estaba hablando sola o me iba a dictar una clase a mí misma. ¿Desde dónde están? Cuéntame. ¿De dónde nos ven el día de hoy? ¿Mm? De Bucaramanga, Bogotá, Tuluá. Uy, chévere. Que hayan de varios sitios. Angie siempre la veo por ahí conectada. Varios que están conectados siempre. Otro de Bucaramanga. Chévere. Bueno, pues aunque sea, ya veo que algunos me están escuchando y me están viendo, entonces vamos a iniciar hoy con la clase. Les recuerdo lo que hicimos un poco en la clase pasada, fue ver textos narrativos. Vimos las características de los textos narrativos, las partes, vimos acerca del narrador, de los tiempos en que se puede hacer un texto narrativo, que es muy importante. Vimos también sobre personajes y hablamos de algunos ejemplos y vimos pocas preguntas. Entonces mi propósito de hoy es poder ver más preguntas tipo saber de acuerdo con lo que vayamos a ver. ¿Listo? Entonces voy a tratar de no hablar tanta cosa como siempre hago, sino ser más concreta con lo que vemos. Entonces, bueno, lo principal es que vamos a hablar sobre textos expositivos. Recuerden que les dije en la primera clase que siempre vamos a conocer las tipologías textuales porque es lo que nos va a permitir como responder a cabalidad las preguntas saber 11 porque las preguntas se hacen en base a tipos de texto. Entonces es más fácil saber los tipos de texto y así poder responder las preguntas. Lo primero es saber qué es un texto expositivo. Es muy fácil. El objetivo de los textos expositivos es informar y difundir conocimiento a un grupo de personas específico. Pretende guiar y facilitar la comprensión de un tema. Es importante saber que es un texto expositivo porque solemos confundirlo con un texto informativo porque tienen muchas características similares. Y aunque hay mucha discusión entre si los tipos de texto y hasta dónde es un texto expositivo y hasta dónde es un texto informativo o argumentativo, sí hay unas características que nos permiten delimitar y tenemos que aprender a comprender esas características porque los textos tienen una particularidad y es que comparten muchos tipos de elementos. Es decir, yo en un ensayo puedo encontrar un párrafo que sea descriptivo, un párrafo que sea más expositivo, otro párrafo que sea argumentativo, ¿sí? Entonces, aprender a encontrar esos rasgos generales de un texto es importante. ¿Listo? Bueno, dice, vamos a ver por qué dice informar y difundir conocimiento a un grupo de personas específico. Cuando hablamos de textos expositivos, digamos que podemos dividirlos en dos grandes grupos. Uno, que es el que vemos acá, es el divulgativo, que es aquel que pretende llegar a un gran número de personas de diferentes ámbitos. Entonces, estos textos informan sobre un tema de interés o que resulte necesario para las personas. Son textos que su concepción, es decir, desde donde se crean, tienen a un público en mente. Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando se escribe un texto, siempre lo primero que uno piensa o debe pensar, si no lo han hecho, es de saber a quién yo me voy a dirigir. O sea, lo que se conoce como a qué público va dirigido, a quién voy a escribir ese texto.
En este caso, divulgativos quiere decir que va a ser personas de diferentes edades o pueden ser personas de diferentes grados de escolaridad o puede ser personas de diferentes clases sociales. Hay muchas formas de dividir el grupo de personas. Y por otra parte tenemos los textos especializados, y estos lo que hacen es que requieren un alto conocimiento previo sobre un tema específico y va dirigido a un grupo más delimitado. ¿Qué quiere decir? Que de pronto son textos que van a un grupo especializado de gente que tiene un conocimiento en común, como digamos las carreras o no sé, de ingeniería o de medicina, o ese tipo de grupos que tienen unos conocimientos, unos conceptos, unas palabras determinadas que no vamos a entender todos y por eso se escriben pensando en ellos, sino que lo entienda todo el mundo. Entonces, eso es lo que se llama un conocimiento previo. Claro, también como para los textos divulgativos hay que tener conocimientos previos, pero son conocimientos más comunes, más cotidianos, que adquieren, digamos, las personas en su vivir. Esa es la gran diferencia entre textos divulgativos y especializados. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Bueno, como que no. Bueno, de Riohacha también están por ahí, qué bueno. Bienvenida. Fera Aguilar y Jessica también ya se conectó. Y bueno, no sé, a ver si tienen preguntas. Y si no, lo que vamos a hacer, es un ejercicio que es identificar, de acuerdo a unos textos que les voy a mostrar, si son divulgativos o especializados, o sea, quién va dirigido a ese tipo de texto. ¿Listo? Este es el primero. Lo voy a leer y ustedes me van a responder a qué tipo de público creen que va dirigido este texto. Dice así: el médico te examinará y realizará un examen pélvico. El médico también te pedirá análisis de sangre, de orina y análisis para verificar la presencia de enfermedades de transmisión sexual, STD por su sigla en inglés, lo que incluye un análisis de VIH, una afección cada vez más frecuente en los adolescentes, debido a que algunas STD pueden causar graves problemas en la salud de los recién nacidos. Es importante recibir el tratamiento adecuado para proteger al bebé. Bueno, de acuerdo con lo que acabamos de decir, este texto, ¿a quién iría dirigido? Y lo podríamos clasificar como divulgativo o como especializado. Ustedes me dirán. Bueno, ya se conectó Sebastián, desde Túquerres, Nariño. Hola Sebastián, bienvenido. Bueno, ya empezaron a contestar. Angie dice que divulgativo. Anonymous dice que divulgativo. Anonymous 42571 dice: va de parte de unos doctos a unos padres de familia. Y es específico. Ella dice que, o ella o él, no sé, es específico. Al paciente y especializado. Bueno, Gris P dice algo que es importante y es que va para alguien que quiere ser madre o que ya es madre o que ya tiene un embarazo. Y eso hace que nos dirijamos a un grupo en específico, y es que no va a todo el mundo en sí, pero sí va a un género que son las mujeres, porque pues son las únicas que pueden quedar embarazadas, y está hablando precisamente de un examen que se tiene que hacer en esa etapa de la vida. Entonces ya sabemos que está escrito y dirigido a un grupo de mujeres, ¿no?, que están embarazadas. Y no todas las mujeres que están embarazadas tienen conocimientos médicos. Por lo tanto, si ustedes ven el lenguaje con el que el texto está escrito, es un texto fácil de leer, explica por qué se tienen que hacer esos exámenes, explica por qué son esas siglas, por qué se dice SD, no sé qué. Exactamente. Y también hablo de una parte que dice de los adolescentes y de los padres. Esto no quiere decir que no los vaya a leer un papá, ¿cierto? Que por ser exclusivo dirigido a una mujer embarazada no lo va a leer el padre del hijo, del bebé, ese tipo de cosas. Pero quiero que vean que la facilidad del lenguaje es un poco, hace que nos demos cuenta que va a un público en general. Precisamente como decía Anonymous,
menos en la parte de que es un texto específico, va de un público especializado a un público general. Pero si fuera de un doctor a otro doctor, pues la cosa sería muy distinta. Veamos otros textos. Este es otro tipo de texto expositivo. Dice, los ácaros son una subclase de arácnidos, cosa que yo no sabía, compuesta por miles de especies. De hecho, existen unas 50.000 especies descritas, pero se calcula que pueden existir más de 100.000 que todavía no han sido clasificadas. Los ácaros que pueblan nuestras casas tienen un tamaño entre 0.2 y 0.5 milímetros, lo que les hace invisibles al ojo humano, además de habitar zonas de la casa donde es más que complicado buscarles, como las alfombras, colchones y almohadas. Es más, en un solo colchón podemos encontrar más de 2 millones de ácaros. ¿Qué tipo de texto es este? Pues además de expositivo, es divulgativo o especializado. Bueno, ya empiezan. Jessica dice que es divulgativo, Grispe dice que es divulgativo, Fuertecito 13 dice que es especializado, Fer Aguilar dice que es divulgativo. Divulgativo. Y Sebastián pregunta cuántos tipos de textos hay. Ya te respondo. Divulgativo, divulgativo. Tom Wright. Bueno, va ganando el divulgativo hasta ahora. Si ustedes se fijan, bueno, primero es un texto claramente explicativo, nos está hablando de qué son los ácaros y además tienen que tener en cuenta que la forma en que está escrito, entonces si ustedes ven, dice cosas como los ácaros que pueblan nuestras casas, el autor se está involucrando como en el grupo de gente en las que pueden, de personas que pueden encontrar ácaros en algún lugar de su casa. La información es clara, aunque nos habla de cifras, son cifras que podemos entender, ¿sí? Por eso no es especializado, es divulgativo, porque nos habla de la cantidad de especies que hay y cuántas creen que pueden existir, pero digamos que ese es especializado, no es especializado porque no nos habla ni del tipo de ácaros, ni del estudio científico que se ha hecho, ni nada de eso, sino más bien como datos que nosotros podemos entender, que podemos analizar y es algo que va dirigido directamente a mucha gente. No puede leer la mamá, el papá, la señora, el joven. Son textos que, digamos, interesan a todo el mundo. Por eso es divulgativo. ¿Sí queda claro? Sebastián, mientras tanto vas a contestar cuántos tipos de textos hay. Digamos que la clasificación tiene los textos narrativos, tienen los textos expositivos, tienen los textos argumentativos, tienen los textos mediáticos y hasta ahora ahí tenemos 4, que son grandes categorías. Pero eso siempre ha sido una discusión porque también hay textos descriptivos, textos propositivos, pero como les dije, muchos de esos tipos de texto, entre comillas, son como más bien tipos de discurso, se unen a veces para crear un texto de acuerdo con el propósito que tenga. ¿Cuáles son los mediáticos? Bueno, esos los vamos a ver yo les digo, creo que es la próxima clase que vamos a dar textos mediáticos. Pero pues de una vez les adelanto, son aquellos que se relacionan un poco con lo divulgativo, es decir, que pretenden llegar a mucha gente, ¿cierto? Como los medios de comunicación. Un tipo de textos mediáticos son los que pretenden que mucha gente los lean y llegar a todo tipo de gente sin importar ninguna clasificación. ¿Listo? Bueno, sigamos. Vamos a leer otro.
Dice, los recuentos de glóbulos rojos RGR y los glóbulos blancos RGB se realizaron utilizando la solución NAC y Herwitz. El valor de volumen globular hematocrítico HCT fue determinado por la técnica del microhematocrito, utilizando para su lectura una plantilla de porcentajes provista por la microcentrífuga Autocrit Beta 3 Clyde Adams, modelo número 0575 de Estados Unidos. ¿Especializado o divulgativo? Ahora sí, especializado, especializado, especializado. Ahí yo creo que con este es más que claro que es especializado. Y les da un poco la idea de cuál es la diferencia entre un texto divulgativo y uno más especializado. No, no podría ser divulgativo porque si yo les pregunto de qué me está hablando ese texto, ¿cuál es el tema de ese texto? Pues yo no sé ustedes, pero yo no tengo ni idea de cuál es el tema. No sé, hay muchas cosas, o sea, uno tiene claro el concepto del glóbulo rojo, el glóbulo blanco, pero el microhematocrito no tengo ni idea qué es, ni microcentrifuga, y además habla de un tipo de, como, de una plantilla que debe conocer alguien especializado. Eh, en realidad este texto es tomado de un ensayo científico que se le hizo a un grupo de tortugas. Se llama Estudio Hematológico de Tortugas Marinas. Entonces, claro, ese es un pedazo de los resultados que agregó ese estudio. Y pues por supuesto no a todos nos interesa, o digamos que aunque a mí me interesan las tortugas, no, este texto no está pensado para hablarme sobre algo de interés de las tortugas, sino de algún estudio muy especializado que de pronto va dirigido a un grupo de especialistas en biología o en veterinaria o ese tipo de cosas más específicas que nosotros no tenemos conocimiento. Y este es un texto puramente, puramente especializado, como ustedes ven. Hay que tener un saber previo, yo debo conocer cuál es la plantilla AutoCrit Vitra 3 y todo eso para entender de qué me están hablando. Entonces esto es un texto puramente especializado. Veamos otro. Dice que de conformidad con lo establecido en la resolución número 0039 de 2012 o las que la adicionen sustituyan o modifiquen, es necesario señalar taxativamente las actividades económicas de las personas naturales pertenecientes a la categoría de trabajadores por cuenta propia y por lo tanto no se incluyen las actividades residuales ni las que hacían parte de las otras actividades de servicios en la clasificación de actividades económicas. CIIU. ¿Qué tipo de texto es este? De acuerdo a lo que estamos hablando. Bueno, porque esto dice especializado, Anónimos dice divulgativo, Jessica dice divulgativo, Fer Aguilar dice divulgativo, Anónimos 581, como que llegó tarde, científico, especializado, especializado, especializado. Bueno, aquí tenemos un conflicto grande porque es un texto realmente confuso. Si uno lo lee, hay cosas que uno no lo va a entender de primeras o no, de pronto el tema no lo va a sacar de una, porque tiene cosas muy particulares. La resolución número 00139-2012 la conocerá el que la escribió y quién sabe quién más. No es algo que uno lea siempre, ¿cierto? Este tipo de textos son los que uno encuentra en artículos de la Constitución o a veces cuando le hacen a uno firmar un contrato, en esos papeleos burocráticos de cuando toca tener certificados y no sé qué vainas.
son este tipo de textos con los que uno se encuentra. Tienen una particularidad y es porque deberían llegar a mucha gente, porque es mucha gente la que tiene que entender ese tipo de textos, como digamos la Constitución se supone que la deberíamos entender todos, pero si se dan cuenta está escrito en un lenguaje especializado que usualmente entienden gente como pues que estudien, no sé, sean abogados o derecho penal, estudien todo ese tipo de cosas. Por eso es que usualmente le toca a uno contratar a un abogado o algo así para que le indique qué hacer en este tipo de cosas, porque aunque su objetivo sea llegar a mucha gente, la forma en que está escrito no permite que eso suceda. Entonces, yo diría que es especializado, pero les cuento que es como una contradicción un poco entre el tipo de texto y, y el propósito que quiere lograr. Digamos que su escritura no está tan a la vanguardia de ser de interés de todo el mundo ni nada, sino que a uno le toca leerlos cuando le toque llenar cierto tipo de formulario, ese tipo de vainas. O cuando haya una demanda, bueno, en fin. Pero es más difícil ese tipo de textos. Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver el tipo de lenguaje que maneja un texto expositivo. Los textos expositivos manejan un lenguaje claro y preciso en su escritura. No se usan metáforas ni palabras con diversos significados. Se habla siempre en tiempo presente con un valor intemporal. Los que estuvieron en la clase pasada se acordarán que vimos textos narrativos y vimos tiempos y que entender un poco la clasificación de los tiempos es muy difícil, porque en un texto narrativo puede pasar de todo, uno puede narrar desde donde sea, como quiera. Mejor dicho, el lenguaje está más que para usarlo. En un texto expositivo siempre se pretende que el tiempo en el que sea leído sea en presente. Es decir, cuando dice que es un valor intemporal, lo que quiere decir es que sea válido para todos los tiempos en los que sea leído. Es decir, si yo lo escribo hoy, lo pueda leer mañana alguien y lo pueda leer dentro de 10 años alguien y sienta que está siendo escrito como o está siendo indicado para ese día en particular, para el tiempo en el que yo lo estoy leyendo y no antes. Espero que lo entiendan, de pronto si no lo entienden va a ser más claro con un ejemplo. Y no hay que olvidar el lenguaje claro y preciso. El lenguaje claro y preciso no quiere decir que no sea difícil, como lo vimos con el texto que es para un público específico. El lenguaje para ese texto era claro, lo que pasa es que nosotros no sabíamos qué significaban esas palabras, pero una persona que sí, pues para él el texto es claro y preciso y entiende totalmente. No se usan, digamos, ningún tipo de metáforas ni de diversos significados, como de pronto sí puede suceder en textos literarios. Cuando hablo de diversos significados son palabras polisémicas que dejan de pronto a la cuestión de lo que puede significar una palabra. No sé si se acuerdan de mi ejemplo de primera clase que decía que era una banda, que se imaginaban cuando yo hablaba decía palabra banda y muchos me decían entonces que era una banda de música, musical, y después vimos que de acuerdo al contexto de la oración, yo estaba hablando era de una banda presidencial, otros estaban pensando en una banda elástica y ese tipo de cosas, pues la idea es que en un texto expositivo sea lo más claro y preciso posible y no deje a la deducción tampoco ni a la imaginación de los lectores. Aquí creo que de pronto lo han visto en Facebook, ha sido como muy divulgado este tipo de elementos y los vemos mucho. Y este es un tipo de texto expositivo. Nos está exponiendo una idea, ¿cierto? Y acá el propósito es informarnos, mostrarnos 40 formas de mantenernos creativos. Entonces lo hace a través de una enumeración y es muy claro. O sea, no hay ninguna duda de lo que quiere decir este texto. Si yo les digo cuál es el tema de este texto, pues ustedes espero que me respondan de la manera más clara, todo y precisa.
Anonymous dice, eso no es lo del tiempo buscado circular y eso, supongo que hablas de lo del texto narrativo. Sí, es un poco ese tipo de cosas de las que estábamos hablando. No sé, bueno, si me entendieron un poco la idea de lo que es el lenguaje claro y preciso. Pero lo que hablábamos al principio de la clase, y lo que espero que se acuerden todavía, es que cuando yo hablo de textos y hablo de lenguaje, no estoy hablando simplemente de lenguaje escrito, ¿cierto? Y aquí lo ven ustedes, hay imágenes que nos indican de una manera más precisa aún, si es que no hemos entendido de qué nos quieren hablar. Entonces, aquí dice experimenta, pues entonces nos muestran algo que es alusivo a los experimentos, ¿no? Espía a la competencia, nos muestran una lupa, ¿no? Que es característica, que caracteriza un poco el acto de espiar. Toma siestas, entonces nos muestran una cama. Ten sexo, que es de lo que están hablando, entonces mostraban unos labios y ese tipo de cosas. ¿Listo? Pero otra forma de ser específico y sin decir ninguna palabra es este tipo de textos, ¿no? Acá no nos están diciendo absolutamente nada, no hay ninguna palabra, pero es muy clara la idea, que nos están enseñando a hacer una rosa en papel. Y si uno mira los pasos, pues son muy fáciles y ya, claros y precisos, nada más, no deja, digamos que, lugar a otro tipo de interpretación. Además es muy fácil, hasta me dieron la idea de cómo hacer rosas que yo no sabía. Entonces ahí está el lenguaje preciso, ¿sí? Acuérdense, el lenguaje y todo eso no quiere decir solo escrito, letras. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver entonces los elementos discursivos del texto expositivo. Cuando se habla de elementos discursivos quiere decir como algunos elementos o cosas que son propias de un texto expositivo, pero no quiere decir que todos los textos que son expositivos las vayan a tener, sino que son herramientas que se usan usualmente para explicar una idea y por eso son tan usadas en textos expositivos. ¿Listo? Lo primero y más importante, digamos que se usa y es muy fácil de usarlo, es la descripción. La descripción se usa para explicar de manera más detallada las partes o funciones de un elemento o fenómeno, de acuerdo a lo que se quiera explicar. Cuando alguien me preguntaba tipos de texto, mira lo que está pasando acá. En un texto expositivo se usa lo que se llamaría un párrafo o un párrafo descriptivo para lograr el propósito. Entonces, si fuéramos realmente, digamos, estrictos en la división de tipos de texto, pues no podría haber una combinación entre texto expositivo y texto descriptivo, pero sí lo hay. Entonces, eso es saber reconocer, ¿no? ¿Qué predomina más? ¿Cierto? Y para qué funciona cada elemento del texto. Eso es lo más importante de reconocer a la hora de leer cualquier tipo de texto. Pues la descripción, ustedes conocen que es una descripción, ¿no? Lo están hablando desde siempre, desde que éramos chiquitos, de descripciones físicas, psicológicas y de lo que sea. Este es un ejemplo de cómo se usa una descripción en un texto expositivo y habla del ornitorrinco. Cuando no sabemos cómo explicar algo, usualmente lo que hacemos es describir porque hace que sea más precisa la información que estamos hablando. Entonces dice, el ornitorrinco tiene un cuerpo tan extraño como increíble. Su pelaje es color café intenso en el lomo y los costados, pero el vientre es más rubio y grisáceo. La cola, aunque similar a la del castor, también está cubierta de pelo para mantenerlo caliente y la utiliza solo para conducirse en el agua, no para impulsarse. Sus patas son palmeadas, lo que le ayuda a tener un mayor empuje en el agua y su hocico está cubierto de piel suave. Cuando uno empieza a leer estas descripciones, pues ya empieza a imaginarse un poco el animal y además lo que hace este tipo de explicación es mostrar eso que está describiendo para qué sirve además.
para darnos una idea más grande del ornitorrinco, que en este caso sería como lo que se quiere explicar, el tema central. ¿Entiende? Es muy sencillo. Dice, las instrucciones también pueden ser informativas. Las instrucciones, más que informar, son explicativas, o sea, expositivas, como en este caso. Uno no ve unas instrucciones para entender un hecho, sino para saber cómo hacer algo, ¿cierto? Bueno, aquí están hablando de Phineas y Ferb, ¿sí? Como el ornitorrinco de Phineas y Ferb. Pero usualmente, si ustedes han visto los ornitorrincos, son súper raros, una especie muy rara. Entonces, explicarle a alguien que es un ornitorrinco resulta muy difícil si no uno no lo describe, ¿cierto? Es como cuando uno trata de explicarle a alguien o a un extranjero o algo, alguna cosa muy particular de acá, como yo tenía una profesora que era de Argentina y ella no sabía que era la guanábana. Y si uno nunca ha visto nada que sea como una guanábana, pues es muy difícil de explicar sin un ejemplo o sin describir. Y entonces ella decía que al principio le parecía que las guanábanas eran huevos de dinosaurio, cuando ella vio por primera vez una guanábana, porque era impresionante. Y no sabía cómo explicarle a los demás, pues a sus familia en Argentina, que era una guanábana. Aquí está otro ejemplo de un texto descriptivo, y este sí que lo hemos usado todos y nos ha sacado dolores de cabeza, no sé si a ustedes, pero un texto expositivo muy común y que nos ha tocado a todos son los manuales de instrucciones. Cuando queremos aprender a usar cualquier cosa que compramos o algo así, usualmente viene ese manual, ¿no? Escrito como en 1000 idiomas, de las piezas que tiene cierto electrodoméstico. En este caso estamos viendo la descripción de las piezas de una lavadora. Usualmente siempre nos presentan cuál es la pieza y las enumeran y ese tipo de cosas. Esto es un tipo de descripción para que nosotros sepamos cuáles son las partes de este electrodoméstico y sea más fácil ensamblarlo cuando nos estén explicando eso. Entonces aquí ven una imagen muy que debe ser clara y precisa, ¿no? Porque su objetivo es el único y además, como les decía del tiempo, esto sirve para la lavadora que se vendió hoy, para la que se va a vender en un año y así, ¿sí? No hay, es intemporal. La idea es que sea masiva, como les decía ahorita Sebastián, masiva, ¿no? Que llegue a todo el mundo, a todo el que pueda comprar la lavadora, a todo el que haya comprado la lavadora y la que la quiera ensamblar. Ese es un tipo de descripción. ¿Listo? El otro recurso es la definición. La definición se usa para aclarar un concepto o un fenómeno y suele ser el punto de partida de los textos expositivos. Usualmente cuando ustedes empiezan a leer textos expositivos, y les voy a dar uno muy, muy común, es un libro de texto. Los libros de texto que nos han tocado desde primero y que nos tocarán hasta 11 cuando estamos en el colegio son textos puramente expositivos. Entonces, cuando nos quieren explicar qué es la célula, cuando nos quieren hablar sobre el Estado colombiano, todo eso, usualmente inician con una definición. Es como el punto más fácil para iniciar un texto, ¿cierto? Es como el punto de partida. No quiere decir que todos los textos expositivos deban iniciar así, no. Acá no hay una regla concreta para eso, pero sí es la manera más fácil para hacerlo. Entonces, definición es muy, digamos, breve de explicar. En este caso, llevamos un ejemplo, es la energía se define como la entidad intangible por medio de la cual podemos generar movimiento, trabajo y calor. Ya, la definimos y a partir de ahí empieza toda la palabrería. ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué puse paréntesis y 3 punticos? ¿Eso qué está indicando?
Dice Jessica, porque continúa la información, hay más información, que el texto continúa. Sí, que hay más texto, pero yo lo quité porque no me servía para el ejemplo, entonces yo abusivamente lo quité, pero les estoy informando a ustedes que hay más texto ahí, que sigue. Muy bien, eso es de la clase pasada, pero tenemos que revolver todos los conceptos siempre, ¿no? Otro elemento es la clasificación. La clasificación se usa para organizar la información que se presenta y suele ser una serie de definiciones que se relacionan en su temática. ¿Esto qué quiere decir? Ya habiendo visto la definición, usualmente cuando se define, a veces, y de acuerdo a lo que uno está explicando, se tiende a clasificar porque es más claro así hablar o explicarlo, el concepto al que se quiere llegar. Entonces, en este caso, digamos, yo siguiendo con el tema del que estamos hablando, de la energía, entonces el texto decía existen varios tipos de energía, como son. Entonces ya me los está clasificando de acuerdo a una definición en común que es la energía. ¿Cierto? Todos se definen por la energía, pero hay diferentes tipos de energía, que son la eléctrica, la térmica, la solar, la nuclear y un poco de energías más que yo ni sabía que existían. Y pues esta es una manera muy, digamos, precisa de hacer llegar conocimiento a otra persona. Creo que ejemplos hay muchos de ustedes. Si siguen las clases todos los días, como espero que lo hagan, de todas las semanas, se darán cuenta que todos los otros profes que usualmente dictan física, química o biología usan este tipo de estrategias. Clasificación o definición para entender, para hacerles entender el concepto que quieren explicar. Ese tipo de cosas. Es más, yo ahorita en este momento, toda esta clase es un texto expositivo. Irónicamente les estoy hablando de texto expositivo a través de un texto expositivo. Entonces, ese es otro tipo de elemento discursivo que se usa, ¿cierto? Y por último tenemos la comparación o analogía. Esto se usa para facilitar la comprensión y pretende comparar una situación con otra. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil hacerle llegar el conocimiento a esa persona. Digamos en este caso, un ejemplo, un tsunami es un fenómeno natural que puede causar grandes desastres. Es como un terremoto que se produce debajo del agua y a gran profundidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Como el concepto de terremoto es más claro para nosotros, entonces lo usa para explicar con un aspecto similar que tiene el tsunami, ¿cierto? Y así nosotros podemos entender más fácilmente de lo que se nos está hablando. La comparación y analogía se usa mucho, nosotros la usamos mucho. Digamos, cuando uno dice muchas cosas cuando está hablando así. Se ríe como un niño chiquito y hace ese tipo de comparaciones así, ¿cierto? Y depende del tipo de texto, hay comparaciones muy literarias ya, pero eso es otra cosa diferente, ¿no? Y entonces, pues, espero que hayan entendido. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Ah, bueno, Jessica dice, ¿la clasificación lleva algún tipo de jerarquía? No, ninguna. O sea, no quiere decir que un texto sea más importante que otro, sea mejor que otro, por el tipo de tipología que usa, valga la redundancia. Espera un momentico, Anonymous. Eso depende de quién lo escribe, el tipo de estrategias que usa, quién lo escribe, el lenguaje que usa. Entonces ustedes verán que hay textos narrativos que son muy buenos y otros que son muy malos. Hay cuando uno se mete a internet y está buscando, no sé, digamos, yo busco recetas o busco cómo hacer manualidades y ustedes ven que hay cosas que explican muy mal que uno dice como, ay, no entiendo nada y ese tipo de cosas hace que uno escoja, pero no es por el tipo de texto, sino es por la forma en que está escrito ese tipo de texto. No hay ninguna jerarquía. De pronto que hay gente o profes o especialistas que dicen que claro, es más fácil escribir un texto expositivo, instructivo, como una receta que escribir un texto argumentativo sobre no sé, los peligros de la clonación.
Es más difícil, claro, pero eso no quiere decir que no hayan textos expositivos que sean eh, difíciles de escribir. A veces suele suceder que lo más difícil de explicar es lo más sencillo, o lo lógico es lo más difícil. Anónimos 11791 dice que era lo de la clasificación. Nos devolvemos un poquito. Clasificación. Lo usamos para organizar la información que se presenta, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición de algo, las clasificamos en un grupo. Digamos, en este caso estábamos hablando de la energía, entonces pues, estamos hablando de la energía eléctrica, térmica, solar o nuclear, los tipos de energía que hay, como cuando uno le explican los tipos de animales que hay. Entonces eso se dividen entonces en mamíferos, en los que son, ¿cómo se llaman? Los insectos, los tipos, sí, hay una clasificación, aunque todos tienen una idea en común, es que son los seres vivos, tienen una característica, ¿cierto? En común que nos dicen que nacen, se reproducen y mueren. Hay muchos tipos de seres vivos que no todos son iguales. Ese es un tipo de clasificación y ahí hay 1.000.000 de clasificaciones. ¿Listo? Sigamos con el otro, la ejemplificación. Y este sí lo usamos todos los días siempre y es el más claro de todos. Y es usar ejemplos para apoyar una idea que se está explicando y ayuda a su comprensión, ¿cierto? Lo hago yo todo el tiempo, lo hacen los profesores todo el tiempo, lo hacemos todo el tiempo, decir, por ejemplo, tal cosa, porque es más fácil asimilar con un ejemplo que diciendo el concepto así. Por ejemplo, hablando del calor, una forma de transmisión del calor es la que se da a través de la conducción, disculpe. Un ejemplo de esto son las ollas de aluminio o la plancha. Entonces ahí nos están dando un ejemplo de cuáles son esos materiales de conducción que hacen que el calor se transmita más rápidamente. Usamos nosotros el ejemplo mucho, mucho, mucho. Entonces no creo que haya que explicarlo demasiado. Jessica dice, ¿se podría decir que la clasificación son los subtemas de un tema? Sí. Sí, es una buena forma de decirlo. Como cuando dicen un título y un subtítulo y así está organizada la información como un tema muy grande general y ahí vamos desglosándolo poquito a poquito. Es una buena forma de decirlo. ¿Listo? Aquí entonces también está otra forma de ejemplificar que es la imagen, ¿cierto? Y como ustedes ven algo muy particular que hay, que son la numeración. Enumerar cosas en un texto explicativo a veces es muy importante porque es necesario para la comprensión. Digamos, un texto instructivo, desde cómo hacer un avión de papel, cómo hacer un arroz con leche, a lo que sea, o cómo armar una lavadora, tienen un orden en particular. Y eso sí hay que respetarlo siempre. Es decir, cuando me están enseñando a hacer un arroz con leche, no me van a decir entonces, no sé, que primero eche el arroz, le eche la leche, lo sirva y después prenda la olla. Porque necesita un orden para que se cumpla el propósito al que queremos llegar. Eso es muy importante. Entonces usualmente es 1, 2, 3, 4 y se tienen que poner en ese orden o si no el resultado no va a ser igual. Y eso sí es una regla general de un texto expositivo, que en este caso sería como una instrucción, y usualmente se enumera y tiene que cumplirse en ese orden, o si no, pues no vamos a lograr lo que queremos. ¿Listo? Bueno, envían besos y todo a Jessica. Muy bien que ustedes definan mejor las cosas, eso me gusta, que participen y den mejores. Como ustedes ven lo que está haciendo, digamos en este caso Jessica, a veces, ella misma o a veces uno se explica las cosas de cierta manera para entenderlas mejor, porque a veces como las explica otra persona de pronto uno no entiende, pero tiene la idea y dice, claro, es como tal cosa, y ya se siente identificado. Sebastián dice, el orden de los factores no altera el resultado, esto es contrario a las matemáticas, sí. En este caso sí, cuando son instructivos, sí altera totalmente el resultado. Tiene que seguirse 1, 2, 3, 4, 5. Pero en un tipo de texto instructivo. Pero digamos, si me están hablando como el ornitorrinco, puede ser... pues primero me pudieron haber hablado hasta de
quién lo descubrió, cómo lo descubrió y todo eso, y después sí decirme la descripción y a partir de la descripción definirme qué tipo de animal sería, si es mamífero, si no, o si es un animal acuático o no, ¿sí? Ya es otro tipo de texto expositivo. Pues si no sabían, el ornitorrinco es mamífero. El único mamífero, creo, venenoso. Yo no sabía eso. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les dije. Hoy nos vamos a enfocar a leer y a responder preguntas, porque sé que las clases pasadas he sido yo un poco muy carretuda y les hablo mucho, mucho, mucho y no les he dado tiempo para leer textos y para responder preguntas. Tipo saber, entonces es lo que podemos hacer hoy ya integrando todo lo que hemos visto. En realidad los textos expositivos son muy fáciles de reconocer y lo único que tenemos que entender un poco es que a veces pueden haber características de textos expositivos en otro tipo de textos, como digamos un texto argumentativo que lo vamos a ver más adelante. En un ensayo, que creo que, y deberían a todos haberles puesto a escribir ensayos, usualmente para explicar lo que uno piensa pues necesita explicar, entonces suele haber definiciones, suele haber ejemplos, suele haber comparaciones. Uno usa esas características para un propósito que es el de argumentar algo. Entonces van a ver que muchos de los textos se van cruzando, ¿no? Entonces empecemos con este texto. Se llama Un mar en el que no se puede ahogar nadie. Se trata del Mar Muerto de Palestina. Sus aguas son tan saladas que en ellas no puede existir un ser vivo. El clima caluroso y seco de Palestina hace que la evaporación sea muy intensa y en consecuencia aumente la salinidad de sus aguas. Por esta razón, las aguas de este mar contienen no un 2 o 3% en peso de sal, como la mayoría de los mares y océanos, sino un 27% o más. Esta salinidad aumenta con la profundidad. Dada su gran salinidad, el agua del mar muerto es mucho más pesada que el agua del mar ordinario. Un bañista puede descansar muy cómodamente sobre las aguas. El gran peso específico del agua le permite yacer sobre el agua, leer un libro y protegerse con la sombrilla. Ahí falta un punto. No, es que se bajó de los rayos del sol. Hundirse en las aguas de este mar es imposible. El peso de nuestro cuerpo es sensiblemente menor que el de un volumen igual de agua. Ahora veamos la pregunta. Primera pregunta. Según el contenido del texto, se puede deducir que el mar muerto se le llama así porque A. Sus aguas son muy pesadas, no forman olas y por lo tanto no se mueve. B. Dado su alto grado de salinidad, ningún organismo vivo puede vivir en él. C. Quien se baña allí nunca muere por ahogamiento. D. Es un mar completamente inhóspito para deportes acuáticos. ¿Cuál es entonces la respuesta a esa pregunta? Anonymous dice 11791B, F. Aguilar B, Gris PB, Tom Wright B, Fuertecito 123B, la B de burro, B. Bueno, todos están muy seguros con la B. B. ¿Por qué la B? Digamos en la opción A, sus aguas son muy pesadas, no forman olas y por lo tanto no se mueve. No estar haciendo una metáfora de que el mar, como un muerto, no se mueve. Entonces, por eso se llama mar muerto. Porque es muy quieto. No, pero aquí no me sirve que sea por pura chiripa, porque de aquí a que le pegue por chiripa toda la prueba a saber, les va a ir mal.
Dice, pues porque en el texto dice que sus aguas son tan saladas que en ellas no puede existir un ser vivo, porque no hay organismos vivos. Pero no puede ser lo que les acabo de decir, que sus aguas, o sea, que es una analogía entre que un muerto, pues usualmente un muerto pues no se mueve y es pesado, y en que el agua, por ser tan pesada, pues no se mueve y no hay olas. Crispe dice, la respuesta la porque el argumento está en el texto. Yo digo la B porque ya en el texto nos mencionaba el alto grado de salinidad. Nadie apoya mi idea de que puede ser una analogía. Pues sí puede dudar uno, pero es la B porque es la respuesta que más se acomoda. Veamos la otra. C. Quien se baña allí nunca muere por ahogamiento. Pues sí, es cierto, pero eso no tiene nada que ver con que se llame mar muerto, ¿no? Y es un mar completamente inhóspito para deportes acuáticos, pues sí se sale totalmente, digamos, del tema de lo que nos está explicando, ¿cierto? Una característica de este texto es un texto expositivo, si ustedes lo ven, pues nos explica por qué se llama así, cuál es la razón y nos da unos porcentajes, ¿cierto? Nos está explicando la razón por la que el mar se llama mar muerto, cosa que yo tampoco sabía. De lo que uno se entera, sigue leyendo. Entonces, si uno va, pues de una vez descarta C y D. Yo dejaría A y B. Sus aguas son muy pesadas, no forman olas y por lo tanto no se mueve. Puede ser una analogía de un muerto, como les estoy diciendo. Y lo otro que ustedes dicen es por su grado de salinidad. Sin embargo, aunque traté de convencerlos, pues nadie se movió de la opción. Por lo que en realidad tienen razón. Yo estoy tratando de hacerlos dudar. Pero Jessica tiene razón, no tiene sentido. Es bonita la teoría, pero no tiene sentido porque, como les he dicho muchas veces y me gusta que me entiendan, uno se tiene que remitir directamente al texto. Y la única explicación que nos da el texto de por qué se llama mar muerto es porque no puede vivir ningún organismo en él, no puede haber vida en él, ¿cierto? Por tanto se llama mar muerto. Esa es la explicación que nos está dando. Entonces, no está haciendo ningún tipo de analogía ni nada de eso. El contenido del texto, ¿cierto? Por más que la analogía sea verdadera, es decir, sea correcta, porque es válida, ¿no? Porque el comparar a un muerto con algo que no se mueve y que es muy pesado, pues es cierto. No quiere decir que sea correcto. Y esta es una de mis enseñanzas que quiero que aprendan en la prueba Saber 11, porque juegan mucho con esto. Que una cosa sea cierta no quiere decir que sea correcta. Y ya van a ver por qué, porque es que una cosa es lo que nos están preguntando puntualmente con respecto al texto, ¿cierto? Entonces grábense mucho en la cabeza. Eso porque a veces pasa que uno dice, no, pero es cierto lo que me están diciendo. Pero que sea cierto no quiere decir que sea correcto en este contexto del que nos están preguntando. Entonces por eso hay que saber ver qué nos están preguntando, qué nos está diciendo el texto y delimitarnos solo a eso. Entonces los felicito mucho por no haber caído en mi trampa y por mantenerse firmes en lo que era la pregunta de la B. Veamos la otra. Dice la 2. La característica fundamental del mar en el que no se puede ahogar nadie es que A. Nadie se ahoga porque no es profundo. B. En agua salada es difícil nadar. C. Como el agua es liviana nadie se hunde. D. Por la alta salinidad siempre se flota. Fuertecito dice D, Sebastián dice D. Tom Wright dice D, Grispe D, Angie D, Fer Aguilar D. Bueno, todos se fueron por la D.
El caso es que yo fui muy evidente. Claro, pues siguiendo la línea en la que ustedes van, pues lo que nos está explicando el texto es por qué el mar se llama muerto y eso, y lo que nos dice es que es por la alta salinidad que tiene. Y aquí nos están preguntando que por qué nadie se ahoga. Pues la respuesta más lógica es por la explicación que nos acaban de dar y es por la alta salinidad. Pues siempre flota, ¿no? Es un análisis y aunque nosotros no tengamos un saber específico, no seamos físicos, no seamos químicos, sabemos por nuestro conocimiento básico que nos lo da toda la preparación para el grado pues, de sexto a 11, de primero a 11. Sabemos que usualmente es más fácil flotar en el mar porque hay sal y la sal ayuda a que el cuerpo se mantenga a flote, ¿cierto? Como a cargarlo. Y en este caso, pues sí, claro, la respuesta es la de por la alta salinidad siempre se flota. La A es totalmente falsa, no, nadie se ahoga porque no es profundo, eso no lo dice el texto. Es más, nos dice que la salinidad aumenta con la profundidad, lo único que nos nombra. B, en agua salada es difícil nadar, es cierto, pero no es correcto, como les venía diciendo. Es más difícil nadar en agua salada porque es más difícil avanzar, ¿cierto? Tiene como más densidad, entonces uno no puede avanzar, pero esto no quiere decir que sea la respuesta correcta. Y como el agua es liviana, nadie se hunde, esto sí no tiene nada de lógica, entonces pues la descartamos de una y pues la respuesta correcta es la D. Están muy pilos. Ahora yo quiero hacer algo con este texto. De las estrategias que vimos, ¿cuál usa este texto para explicarnos de tan buena manera que respondimos pues, las preguntas de forma correcta? ¿Qué estrategias de las que vimos usa este texto que podamos reconocer? Dicen descriptiva. Sí, nos está describiendo el clima en el que está ubicado ese mar, la cantidad de contenido de sal en porcentaje, ¿cierto? ¿Qué más? Comparativo. ¿Por qué comparativo? ¿Con qué lo está comparando? No sé. Bueno, expositivo es porque es un texto expositivo. Y divulgativo es porque, muy bien, también va mucha gente. Descriptiva, muy bien, lo está comparando con otros mares, eso es cierto. Y hay una que también está usando, y es la, muy bien, gracias Grispe, ejemplificación. ¿Cuál es el pedazo en que habla de ejemplificación? ¿Mm? Hay un pedazo específico que hace un ejemplo, que da un ejemplo, que nos permite entender más la cosa. ¿Cuál es? Muy bien, Crispe, cuando dice lo del libro y la sombrilla, claro, ahí nos está dando un ejemplo para hacernos ver la magnitud de la sal, que es tan grande que yo me puedo sentar, digo, acostar ahí a leer un libro y a protegerme con una sombrilla. Cosa muy deliciosa ese plan de leer un libro debajo de una sombrilla en el mar. Listo, entonces muy bien, ahí ven que es un texto expositivo y cómo son las preguntas un poco de este tipo de textos. Vamos a ver otro. Este es el otro texto diferente, se llama La pelota. Lo voy a leer y vamos a ver las preguntas. Dice, la pelota. Era de cuero, rellena de estopa, la pelota de los chinos. Los egipcios del tiempo de los faraones la hicieron de paja o cáscara de granos y la envolvieron en telas de colores.
Los griegos y los romanos usaban una vejiga de buey inflada y cocida. Los europeos de la Edad Media y del Renacimiento disputaban una pelota ovalada rellena de crines. En América, hecha de caucho, la pelota pudo ser saltarina como en ningún otro lugar. Cuentan los cronistas de la corte española que Hernán Cortés echó a brincar una pelota mexicana y la hizo volar a gran altura ante los desorbitados ojos del emperador Carlos. La cámara de goma, hinchada por inflador y recubierta de cuero, nació a mediados del siglo pasado, gracias al ingenio de Charles Goodyear, un norteamericano de Connecticut. Desde el Mundial del 38 fue posible cabecear sin lastimarse con el tiento que antes ataba la pelota. Hasta mediados de este siglo la pelota fue marrón, después blanca. En nuestros días luce cambiantes modelos en negro sobre fondo blanco. Ahora es impermeable, pesa menos de medio kilo y viaja más rápido que la vieja pelota de cuero. Pero la pelota también tiene sus veleidades y a veces no entra al arco porque en el aire cambia de opinión y se desvía. No soporta que la traten a patadas ni que le peguen por venganza. Es orgullosa, quizás vanidosa, y no le faltan motivos. Bien sabe ella que a muchas almas da alegría cuando se le va con gracia. La pelota. Bien, vamos a ver la primera pregunta. El autor cuenta cómo cambió desde sus inicios A, el fútbol, B, la pelota, C, el mundial, D, la portería. Fuertecito B, Anonymous B, fuertecito B, Anonymous B. Down right, B, gris B, B. Ay, por lógica la B, claro. Jessica. Pues sí, es muy fácil esta pregunta. Ustedes dirán, ay, Dios mío, me va a ir muy bien el saber 11. Y sí, la respuesta es la B. Y no hay nada que hacer. Ay, ¿cierto? O sea, el título no lo dice todo simplemente. Y pues también el contenido del texto, obviamente. Otra forma de formular esta pregunta sería, ¿cuál es el tema del texto? Yo podría decir lo mismo. ¿Cuál es el tema del texto anterior? A, el fútbol, B, la pelota, C, el mundial, D, la portería. Y la respuesta sería la misma, D, la pelota, ¿cierto? Hay muchas maneras de preguntar lo mismo en las pruebas y con eso juegan hartísimo. Entonces es una forma distinta de preguntar cuál es el tema. Nada que hacer, muy fácil. Bueno, entonces veamos otra. Dice, según el texto, las primeras pelotas de trapo aparecieron en A, China, B, Grecia, C, México, D, Egipto. ¿Ustedes qué están diciendo? A, D, D, A. Bueno, aquí ya empezamos a ser más diversas. D, A, D, D y A, D y A. Bueno, entonces aquí ya tenemos dudas sobre esta pregunta, ¿cierto? Es una pregunta ya más, aunque parece fácil, no es tan fácil. Si ustedes se fijan, bueno, Angie también dice la D. La pregunta anterior era una pregunta, si se acuerdan, por allá en las primeras clases, de nivel literal. Es decir, la información para responder esa pregunta está ahí, escrita, puesta, casi que nos están mirando, que era la pelota. O sea, el título ya nos decía la respuesta, la pelota. Aquí, este tipo de pregunta también es un tipo de pregunta un poco literal, es decir, el texto nos va a dar la respuesta, casi que nos la está diciendo por acá, pero no es tan evidente, ¿cierto? Entonces ustedes dicen la A y la D,
Están ahí entre, ay, madre, ¿qué hice? Están ahí entre esas dos. Unos dicen a China y los otros dicen de Egipto. Sacaron de taquito a Grecia y a México. ¿Por qué? Este texto tiene una característica particular y aunque es un texto divulgativo, nos pide un conocimiento previo que debemos tener todos, casi todas las personas, ¿no? Que pasamos por una edad, por un colegio, ¿cierto? Entonces es evidente ese saber, pero no quiere decir que por eso sea especializado, ¿no? Sino es un saber más común. Dice, van a decir, pero ¿cómo carajos voy a saber si no me dicen cuándo fue la primera, sino que me enumeran un poco de culturas que usaron la pelota? La primera que nos nombran es la de los chinos, después nos hablan de los egipcios, pero no nos hablan de cualquier egipcio, sino del egipcio del tiempo de los faraones. Ahí nos están ubicando en un tiempo histórico, ¿se acuerdan de eso de los tiempos narrativos? Pues aquí están usando un poco esa estrategia para ubicarnos en un tiempo histórico. Y si nosotros tenemos alguna percepción, sabemos que los faraones existieron hace muchísimos, muchísimos años. Los griegos y los romanos usaban una vejiga de buey inflada y cocida. En comparación, los griegos y los romanos a los egipcios históricamente fueron antes o después. ¿Saben? ¿Qué fue primero, los egipcios o los griegos? En cultura, ¿no? Si uno se fija, bueno, Fuertecito dice después y Anónimos 11791 dice después. Los griegos, la cultura griega y más aún la cultura romana, ¿no? Viene después, históricamente hablando, ¿sí? ¿Y por qué descartamos de una la de México? Porque de qué año nos está hablando, bueno, no les voy a pedir año exactamente, ¿no? Pero de qué época nos está hablando cuando nos dice que Hernán Cortés cuentan los cronistas que hizo saltar por allá la pelota al, al emperador este. Ahí nos están ubicando en otro momento histórico que nosotros tenemos claro, o deberíamos tener claro a estas alturas del partido, ¿cierto? Y es la conquista. Y aunque no sabemos, o sea, ustedes no van a decir, no, pero es que no sabemos si los indígenas o las culturas antes usaban pelota, no tengo ni idea, pero no lo sabemos. Pero en este texto específicamente, sí, Jessica, el descubrimiento de América, muy bien, nos está hablando de ese momento. Hernán Cortés fue el que descubrió México, ¿no? Entonces nos está hablando de un momento que fue la conquista, más, que eso es que siglo XV, siglo XV, XVI, está mucho más allá entonces de la cultura egipcia, de la cultura china y la cultura de Grecia, ¿cierto? Entonces, en este texto la respuesta es la de Egipto. Nos da la respuesta es la temporalidad, ¿no? Entonces nos dice los egipcios del tiempo de los faraones. De los chinos no nos dice nada más, ¿sí? No nos habla de una característica de la China ancestral, ¿sí? No nos dice nada más. Entonces no podemos tampoco determinar el tiempo. El único que nos permite determinar la época histórica es del tiempo de los faraones y es Egipto. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Ahí ven cómo hicieron una inferencia del tema. Muy bien a los que dijeron D. No, hoy no vamos hasta las 7:30, hoy vamos hasta las 7 nada más, porque la clase pasada fue que hicimos la reposición del tiempo del lunes festivo, ¿no? Entonces, hoy vamos hasta las 7. La próxima clase que va a ser hasta la del 9, porque recuerden que el 12 es festivo, esa sí la vamos a hacer hasta las 7:30, pero la de hoy es hasta las 7. ¿Listo? Entonces, como es hasta las 7, vamos a seguir viendo las preguntas.
con el mismo texto, ¿no? Usualmente de un texto se sacan más o menos 6 preguntas, que es lo, porque leer todo un texto para responder una pregunta, pues es muy cansador, ¿no? Entonces vamos a ver la tercera pregunta. Dice, cuando el autor habla de los efectos de la pelota sobre las almas, utiliza una connotación A, psicológica, B, religiosa, C, literaria y D, política. Respuestas. Muy bien. Anónimo 6871. También. Dicen la B, la A, la B. Tranquilo, Anónimo 7182. A, C, ahora sí tenemos de todo. A, B, C. Angie dice la B. No han dicho la D. O sea que esa es la primera descartada del planeta. Y la C. Bueno, ahí ya vimos que se nos empezó a complicar la cosa un poco, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer cuando nos señalan un fragmento del texto, pues es ir a leer ese fragmento nuevamente, ¿no? Entonces aquí nos están indicando que cuando hablan de las almas. Entonces yo lo primero es que me pongo a leer otra vez y busco, por eso siempre les dejo el texto acá, ¿no? Porque uno de una primera lectura pues no alcanza a sacar todo lo que debe sacar de un texto. Siempre nos tenemos que devolver. Entonces vamos a mirar dónde dice lo de las almas. Dice acá al final, ¿no? Dice, no soporta que la traten a patadas ni que le peguen por venganza. Es orgullosa, quizás vanidosa y no le faltan motivos. Bien sabe ella que a muchas almas da alegría cuando se le va con gracia. Entonces, aquí también nos están hablando de un presaber que tenemos que tener sobre la definición, no definición así, digamos que total o certera de lo que es una noción. Nosotros ya tenemos noción de lo que es lo psicológico, lo religioso, lo literario y lo político. De una me descartaron lo político, ¿cierto? Nadie dijo la D, porque no tiene nada que ver, es cierto, digamos que una connotación política entonces nos define algo más social, de unos derechos o de una posición frente al ser social del hombre y su convivencia con los demás hombres. Si es algo así, acá, claro que las almas no está un poco relacionado con eso, entonces la primera que descartamos es la D. Bueno, entonces nos queda la A, psicológica, B, religiosa y C, literaria. Aquí es cuando ya tenemos que ponernos a pensar un poco más en los conceptos y en cómo se relacionan con este texto. Miremos la A, la psicológica. Lo psicológico, ¿de qué nos está hablando? Cuando pensamos en lo psicológico, recuerden que lo psicológico nos está hablando de la mente, ¿cierto? Y la psicología estudia digamos que el uso de la mente o las cuestiones que tienen que ver con la mente separada del cuerpo en sí como elemento de carne y hueso. Eh, el alma, cuando nos hablan de alma, la situamos de pronto en la mente. ¿Mm?
Pues yo no sé ustedes, pero pues yo no digo te quiero con toda mi alma. No hago ese tipo de gestos. Usualmente no sucede de esa forma. Mm, Recuerden que lo psicológico o sea, la rama psicológica, su definición principal es que divide el cuerpo y la mente. Así de sencillo. Entonces, ok, no esa parte porque aquí lo está tapando ay, pucha. Pues dígame eso desde un principio. Lo está tapando mi imagen. Bueno, bueno, lo tengo que arreglar en ese caso. Pero bueno, psicológico no es porque el alma no es digamos, un concepto propiamente psicológico. Nos quedan dos, religiosa y literaria. Y aquí es cuando empieza la cuestión difícil, porque la religión sí nos habla del alma, ¿no? Muchas religiones del alma que se va al cielo cuando uno muere y no sé qué, eh, usan esa connotación, ¿cierto? De lo religioso. Pero la forma en que está escrita esta oración está hecha de una forma en que está haciendo una estrategia estética, es decir, que suene bonito lo que se está hablando acerca de la pelota. Entonces, la respuesta acá correcta es la C, es una estrategia literaria que se usa en este texto para hablar de las almas. Es como la caracterización a través de ese género literario. No es religioso porque, aunque lo religioso use la connotación de las almas, recuerden que también la filosofía habla de la división del alma, y si ustedes se acuerdan por allá o si les han dado clase de filosofía de Sócrates o de, no es Sócrates, es Descartes, no, Platón, la cueva de Platón y todo eso, habla un poco también de las almas. ¿Cómo puedo yo llegar a esa conclusión un poco más concretamente? Si ustedes se dan cuenta, estos tipos de pensamientos, el que más se sale del contexto es el literario. Es decir, yo puedo tener una posición sobre psicológica, religiosa y política, pero no es tan claro que yo tenga una posición literaria, ¿cierto? Como mi posición literaria es romántica. Uno no suele decir ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces es una que se sale un poco del contexto, claro, entiendo, y es un distractor que cuando uno le dice en alma, uno lo primero que se imagina es algo espiritual y religioso. Pero en este caso, y de acuerdo al contexto del texto y de la connotación, es la C, que es literaria. Entonces ahí ya vemos un poco más de dificultad en las preguntas, ¿cierto? Vamos a ver entonces la próxima pregunta. Dice, el autor recurre a la personificación cuando dice A. La pelota fue marrón, después blanca. B. No soporta que la traten a patadas ni que le peguen por venganza. C. Está revestida de poliuretano sobre espuma de polietileno. Es impermeable, pesa menos de medio kilo. ¿En cuál de estos casos el autor está haciendo una personificación? B, 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 B. B. Bueno, ya empezaron a decir la A y la B. La A y la B. Otra vez la B, B, B. Bueno. Ya tenemos dos opciones. O sea que descartamos la C y la D. Lo primero que tenemos que hacer en esta pregunta es entender y saber qué es personificación. Cuando yo digo personifica algo, ¿qué estoy queriendo decir?
Eso es lo que tenemos que entender de primerazo, o si no, pues ya no sabemos la respuesta a la pregunta. O sea, el concepto tiene que estar claro. Veamos las que ustedes ya descartaron. Si decimos que era pues la C, dice, está revestida de poliuretano sobre espuma de polietileno. ¿Qué está haciendo esa opción? Eso es una descripción, ¿cierto? Nos está describiendo cómo está hecha esa pelota. Y la D también es impermeable, pesa menos de medio kilo. Eso es una pura descripción de la pelota. Y si ustedes se fijan, la opción A también nos está describiendo cuál es el color, de qué color fue en un inicio y de qué color fue después. Simplemente está haciendo una descripción de la pelota. Ahora la B. ¿Qué pasa con la B? El tono cambia totalmente. Dice Jessica, la personificación es algo relacionado a la persona. Una representación sentimental. Sí, tienes que más o menos. Ahí en ese caso, cuando yo digo personificar, es que cuando uno dice personificar, lo que quiere decir es que características que son propias de una persona se traspasan a un elemento que en realidad no tiene vida, ¿cierto? Como en el caso del balón. Cuando uno dice personificar las características de una persona, es que sientes, que está viva, exactamente, a cosas inanimadas, como lo dice Crispe. Exacto. Entonces siente, tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene disposiciones, expresiones. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es atribuyendo ese tipo de características propias de un humano a la pelota. Y no simplemente está personificando cualquiera, la está personificando de una manera particular. ¿Cómo es la pelota? ¿Hombre o mujer? Esta pelota no es cualquier pelota, es una pelota orgullosa y vanidosa, ¿no? Y no soporta que la traten a patadas ni que le peguen por venganza. Entonces la pelota no simplemente es una persona cualquiera, sino si se dan cuenta la pelota es una mujer. La está personificando como una mujer y eso tiene más connotación, ¿no? Porque además entonces la pelota es vanidosa, es como la mujer, le gusta que la traten bien, que la consientan, que no le peguen por venganza, obviamente que no le peguen a las mujeres, por favor, no le peguen a nadie, ¿sí? Entonces, pues la respuesta correcta claramente es la B. La personificación, el único ejemplo de personificación que hay de acuerdo a estas opciones es la B. Porque está pues mostrando características de una persona, de este caso una mujer, ¿no? Además, bueno, vamos a ver si alcanzamos a ver esta, la 5. Dice, en general del texto puede concluirse que A, por más sofisticada que sea la pelota de hoy, es la misma de la antigüedad, sigue siendo redonda y tiene la misma utilidad. B, el desarrollo de la tecnología incide poco en la transformación de las cosas, pues el uso es el mismo. C, la transformación paulatina de la pelota es un ejemplo de la búsqueda de unos efectos más prácticos de las cosas. D, las cosas cambian por la vanidad de los hombres, por eso le dan más importancia a lo estético que a su utilidad. ¿Cuál es la respuesta ahí? Fuertecito dice C, Sebastián dice la A, C, es SP117C y los otros se durmieron. Bueno, Fede Aguilar dice A, Tom Wright C, otra vez estamos entre dos, A y C. No nos dice la B o la C, la B o la C. Y no podemos poner dos opciones. Recuerden que en la prueba no pueden dar dos opciones, ¿cierto? Es más complicado. Jessica dice la C también. Listo.
Bueno, aquí ya nos vamos a otro nivel del texto que es concluir, ¿cierto? Entonces esto ya no es literal, sino más inferencial, ¿no? ¿Qué podemos inferir de toda esa información que nos dio el texto? ¿Para qué? ¿Por qué nos permite? ¿Qué podemos asegurar de todo ese texto? Entonces ustedes estaban entre la A y la C. Dice, A. Por más sofisticada que sea la pelota de hoy, es la misma de la antigüedad. Sigue siendo redonda y tiene la misma utilidad. Eso es cierto, es cierto. Hoy la pelota, igual que hace 1000 años, es redonda y sirve para lo mismo. ¿Para qué? Para jugar. El desarrollo de la tecnología incide poco en la transformación de las cosas, pues el uso es el mismo. Esto no es cierto. Lo que nos acaba de mostrar es que la tecnología permitió que se transformara la pelota, ¿cierto? Aunque la pelota siga siendo redonda, pues es redonda pero con otro material, es redonda pero con otro tipo de peso, ¿sí? Y el uso sí sigue siendo el mismo. Pero esta es totalmente, pues, además de poco cierta, incorrecta, ¿cierto? C. La transformación paulatina de la pelota es un ejemplo de la búsqueda de unos efectos más prácticos de las cosas. Esta también es una, digamos, afirmación cierta, porque además nos está mostrando un elemento que estamos viendo en los textos expositivos, y es que este texto es un ejemplo de cómo los humanos o la sociedad o el hombre va transformando una cosa que ha existido desde siempre para fines que sean más prácticos, así sirva para hacer la misma vaina, para tener la misma utilidad. La D dice: las cosas cambian por la vanidad de los hombres, por eso le dan más importancia a lo estético que a su utilidad. Nada que ver con el texto, súper incorrecto, porque antes la utilidad que se le ha dado a la pelota y el cambio se le ha hecho para que sea más útil y mejor en su uso. Por tanto, la opción D y la opción B son incorrectas, además de poco ciertas, entonces ya se va. Seguimos con la A y con la C. La A, lo que les dije, es cierta, ¿cierto? Pero es cierta en el sentido de que tiene dos afirmaciones que son ciertas, que es que la pelota sigue siendo redonda y sigue siendo la misma utilidad, pero se niega en el caso en que dice que sigue siendo la misma de la antigüedad. Eso no tiene nada que ver, porque en la antigüedad la pelota era más pesada, lastimaba más, pesaba más, y entonces no podemos decir que es igual. Aunque sigue siendo para lo mismo, no podemos decir que sigue siendo igual. Entonces la respuesta correcta es la C, ¿cierto? Esto de la pelota muestra cómo nosotros como humanos buscamos que las cosas sean más prácticas y que no nos rompamos la cabeza por querer cabecear una pelota. Entonces la respuesta es la C. Fuertecito es hilar muy fino de la pelota ovalada y redonda. Sí, la A tiene algo de cierto, pero no es cierta totalmente, porque nos está diciendo que es igual a la antigüedad, y vemos que la pelota ahorita no es para nada igual a la antigüedad. Sí en forma, sí en uso, pero no en material, no en peso, no en muchas cosas. Entonces, por eso la respuesta correcta es la C. ¿Listo, chicos? Bueno, espero que esta clase les haya gustado un poco más. Traté de traerles más preguntas para que practicáramos. Nos veremos entonces dentro de 15 días. Veremos textos mediáticos, que son más interesantes. Ya van a ver que los textos mediáticos los vemos siempre. Entonces, sí, ya se acabó el tiempo, ya son las 7. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar ahí siempre. Gracias, Jessica, por estar ahí siempre pendientes de nuestras clases. Recuerden de decirles a sus otros compañeros que pueden, pues, seguir viendo las clases. Mañana vamos a
ver clase de matemáticas con el profe Freddy, entonces los espero entonces a las 5:30 también para nuestra clase de matemáticas. Y pues entonces que pasen una buena noche y mi recomendación de siempre, lean lo que quieran leer, pero lean y que estén muy bien. Muchas gracias por ponerme cuidado a mí y nos estaremos viendo dentro de 15 días. Chao chicos. Recuerda que si no pueden ver las clases en vivo, las pueden ver en YouTube, en el canal de Puntaje Nacional Colombia, o ahí si ustedes ven en esta clase en vivo, arribita hay unas pestañas que dicen última clase y clases y ahí van a ver subidos todos los videos. ¿Listo? Chao, chicos, que estén muy bien. Que descansen mucho entonces. Chao, chicos.